buenas tardes. El día de hoy estudiaremos a las fuentes formales del derecho internacional privado. Lo que veremos son los tres tipos de fuentes formales. Las fuentes formales internas o nacionales, las fuentes formales internacionales y las fuentes comunes. Para desarrollar este tema, nosotros debemos de considerar lo siguiente. ¿Qué debemos entender como la expresión fuente o cómo se utiliza dicha expresión en el derecho? Cuando hablamos de fuente, tenemos que recurrir al pasado. La palabra fuente proviene del latín fontis, que significa manantial de donde brota el agua. Por lo tanto, cuando estamos buscando las fuentes del derecho, estamos considerando el origen de las normas jurídicas que lo constituyen. Las fuentes formales internas o nacionales del derecho internacional privado son la ley para los sistemas como el sistema mexicano que pertenecemos a la familia romano-germánica. También tendríamos a la costumbre porque esta es una fuente principal en países como el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Otra fuente más sería la jurisprudencia interna, es decir, aquellos criterios jurisprudenciales que nos permiten decidir cuál norma se va a aplicar, si la norma extranjera, la norma internacional o la norma nacional. Por último, tendríamos en este tipo de fuentes a la doctrina, ya que la doctrina está compuesta por las principales publicaciones de los conocedores, en este caso, del derecho internacional privado, entre los que podríamos mencionar al fallecido académico mexicano Carlos Arellano García, o también la desaparecida maestra María Elena Mancilla y Mejía. Demos paso a las siguientes fuentes de esta importante materia para el derecho y para las relaciones internacionales. Aquello que corresponde a las fuentes internacionales del derecho internacional privado son los tratados internacionales, también conocidos como convenciones. Esta fuente o la definición de esta la podemos encontrar en los artículos segundos de las convenciones de Viena sobre derecho de los tratados, la de 1969 y la de 1986, que ya involucra a las organizaciones internacionales. Otra fuente internacional de nuestra materia es la llamada costumbre internacional, que en este caso se funde con los principios que han surgido desde el siglo XIII, en la época de los llamados posglosadores, y los cuales son como el principio latino locus regit actum, lex recitae, mobiliam secuntur personae, el principio del comitas o de la cortesía internacional, entre otros. También tenemos como otra fuente internacional de nuestra materia a la jurisprudencia internacional, que es el resultado de la actividad jurisdiccional que realizan cierto tipo de tribunales como la Corte Internacional de Justicia perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional del Mar o, en el caso a nivel regional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por último, no podemos omitir hacer mención de las fuentes internacionales en calidad de la doctrina. La doctrina es una fuente internacional de cualquier disciplina jurídica,
pero en particular de la disciplina que ahorita estamos analizando, el derecho internacional privado. Esta está compuesta por las principales publicaciones de personajes tan reconocidos como el maestro español Carrillo Salcedo o como pudiera ser la gran académica Tatiana B. Michael. En la última de nuestras láminas expositivas o de contenido, tenemos que explicar el tercer tipo de fuentes formales del derecho internacional privado. Y estas podemos considerar que son esos foros internacionales que son al mismo tiempo organismos o bien organizaciones internacionales que se encargan de unificar o de uniformar los principios del derecho internacional privado que surgieron en diferentes naciones, básicamente naciones extranjeras como Italia o Francia en determinadas épocas, así también Alemania, pero esto queda considerado al interior de los tratados internacionales. Estas conferencias especializadas o foros especializados llevan los siguientes nombres. Tenemos a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que comienza a funcionar desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tendríamos también que mencionar al UNCITRAL por sus siglas en inglés, también llamado por sus siglas en español como CENUTMI, es decir, la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional. Otra fuente de estos tratados internacionales y de otros documentos que nos permiten uniformar lo que dicen las legislaciones internas de diferentes países del mundo es el Instituto de Roma, también conocido por sus siglas en francés como el UNIDROIT. Es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Internacional Privado. Y el último y más importante y relevante para nosotros como mexicanos, porque somos miembros fundadores de este organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos, serían las llamadas conferencias interamericanas especializadas para el desarrollo del derecho internacional privado. En esas conferencias que se han llevado a cabo en sedes diferentes a la sede de la misma Organización de Estados Americanos, lo que se ha logrado es una cantidad muy importante de conferencias interamericanas que abordan las materias propias del derecho internacional privado, como pudieran ser el uso de los poderes, los cheques, los pagarés, las facturas y otros títulos de crédito. Además, también se abordan temas muy importantes para los atributos de la personalidad, tales como la nacionalidad o bien el domicilio. Y esta sería la última de las fuentes formales del derecho internacional privado. La conclusión para nuestro objeto de estudio nos indica que el derecho internacional privado es una materia jurídica interdependiente, interdisciplinaria, completa, de avanzada, que nos facilita tanto a las ciencias sociales conocidas como las relaciones internacionales y el derecho, una multiplicidad de normas que nos permitirán la solución a aquellos conflictos derivados del tráfico jurídico internacional. Muchas gracias.